La princesa Sara observaba desde su ventana de cristal mientras otro pretendiente se marchaba derrotado del palacio real. Sus padres, los soberanos del reino de Ethereal, suspiraban con frustración cada vez que ella rechazaba a otro candidato. Durante 3 años, príncipes de galaxias lejanas habían viajado hasta su mundo para solicitar su mano, pero ninguno había logrado despertar el más mínimo interés en su corazón. El reino de Ethereal era conocido en toda la galaxia. Las ciudades flotantes se elevaban graciosamente sobre océanos de color violeta, mientras jardines de flores luminiscentes decoraban cada rincón del planeta. La princesa Sara era considerada la joven más hermosa de su generación, con cabello plateado que brillaba como las estrellas y ojos que cambiaban de color, según sus emociones. Sus padres habían organizado encuentros con el príncipe de las nebulosas doradas, un ser de energía pura que podía transformarse en cualquier forma deseada. Sara lo encontró aburrido y predecible. Llegó después el heredero del Imperio Cristalino, cuya riqueza era legendaria en 5 sistemas solares. La princesa lo consideró superficial y materialista. El príncipe de los mundos de fuego había viajado durante 6 meses para conocerla, presumiendo de su fuerza y valentía en batallas épicas. Sara bostezó durante toda la conversación. Cada rechazo creaba tensiones diplomáticas que preocupaban enormemente a sus padres. Los reinos aliados comenzaban a murmurar sobre la arrogancia de la princesa y algunos incluso amenazaban con romper tratados comerciales. El rey y la reina de Ethereal no entendían por qué su hija rechazaba a pretendientes tan distinguidos y poderosos. Una mañana, mientras Sara paseaba por los jardines del palacio, su padre se acercó con expresión seria. Le informó que habían recibido una invitación muy especial de la Reina Suprema de la Alianza Galáctica, la gobernante más poderosa conocida en el universo. Esta antigua y sabia líder había decidido organizar un gran evento diplomático donde se reunirían representantes de todas las especies inteligentes conocidas. La invitación era un honor extraordinario que no podía rechazarse. La Reina Suprema raramente organizaba tales eventos, y su propósito era promover la paz y cooperación entre las diferentes razas del cosmos. Sara tendría que acompañar a sus padres como representante de la nueva generación de su reino. Durante las semanas de preparación para el viaje, Sara se sentía extrañamente emocionada. Por primera vez en años, algo había despertado su curiosidad. Había escuchado historias fascinantes sobre la Reina Suprema, una ser de increíble sabiduría que había vivido durante milenios y había presenciado el nacimiento y la muerte de civilizaciones enteras. El día de la partida, la familia real de Ethereal abordó su nave insignia, una embarcación elegante diseñada específicamente para viajes diplomáticos. Durante el largo viaje intergaláctico, Sara estudió información sobre las diferentes especies que estarían presentes en el evento. Leyó sobre los selenitas de luna azul, conocidos por su increíble inteligencia matemática. Aprendió sobre los guardianes de cristal, seres inmortales que protegían antiguos secretos del universo. Sin embargo, había una especie sobre la cual la información era limitada y contradictoria: los humanos. Estos seres provenían de un pequeño planeta llamado Tierra, ubicado en una galaxia relativamente joven. Según los registros, los humanos eran una especie relativamente nueva en el escenario galáctico, pero habían demostrado capacidades sorprendentes de adaptación y supervivencia. Algunos informes describían a los humanos como guerreros feroces, mientras otros los presentaban como exploradores curiosos y inventores creativos. Lo que más intrigaba a Sara era que parecían ser la única especie que había logrado prosperar sin poderes especiales evidentes, dependiendo únicamente de su ingenio y determinación. Cuando finalmente llegaron al planeta sede del lugar, el Palacio de la Reina Suprema era una estructura imposible que desafiaba las leyes de la física, flotando en el espacio sin soporte visible, rodeado de jardines que existían en múltiples dimensiones simultáneamente. La gran ceremonia de bienvenida se desarrollaba en el salón principal del Palacio Interdimensional de la Reina Suprema. Sara había visto muchas maravillas en su vida, pero nada la había preparado para la magnificencia de este lugar. Las paredes parecían estar hechas de tiempo cristalizado, mostrando imágenes de civilizaciones pasadas y futuras en un flujo constante de colores imposibles.
Representantes de cientos de especies diferentes se mezclaban en el vasto salón. Los etéreos flotaban graciosamente por el aire, sus cuerpos traslúcidos brillando con luz propia. Los gigantes de piedra de gravitas conversaban en voces que resonaban como avalanches, mientras los diminutos pixies de Stardust revoloteaban entre los invitados como pequeñas estrellas danzantes. Zara observaba todo con educado interés, pero su corazón permanecía inmóvil. Incluso en este entorno extraordinario, rodeada de las criaturas más fascinantes del universo, no sentía la chispa que había estado buscando. Sus padres la presentaban orgullosamente a diversos dignatarios, esperando secretamente que alguno de los jóvenes príncipes presentes lograra capturar finalmente su atención. El príncipe de los mundos de hielo se acercó para saludarla, su piel azulada brillando con cristales de escarcha. Sus modales eran impecables y su conversación inteligente, pero Zara solo pudo ofrecer respuestas corteses mientras su mente vagaba. Un joven noble de la Confederación de Mundos Marinos intentó impresionarla describiendo las maravillas de sus océanos infinitos, pero sus palabras se perdían en el ruido de fondo de la recepción. La Reina Suprema hizo su aparición cuando las 3 lunas del planeta se alinearon perfectamente sobre el palacio. Era una figura imponente pero benevolente, su forma cambiando constantemente entre diferentes aspectos que representaban la sabiduría de incontables especies. Su voz resonó en las mentes de todos los presentes, sin necesidad de palabras habladas, dándoles la bienvenida a este encuentro histórico. Durante su discurso telepático, la Reina Suprema habló sobre la importancia de la unidad en la diversidad, sobre cómo cada especie aportaba algo único al tapiz cósmico de la existencia. Mencionó específicamente algunas especies por sus contribuciones especiales, los constructores de mundos por su maestría arquitectónica, los cantantes estelares por su capacidad de comunicarse con las estrellas mismas. Cuando mencionó a los humanos, Zara sintió una extraña sensación de anticipación. La Reina Suprema describió a esta joven especie como poseedora de algo raro y valioso, una combinación única de curiosidad ilimitada, compasión genuina y una resistencia extraordinaria ante la adversidad. Explicó que los humanos habían sido invitados no por su poder militar o riquezas, sino por su potencial para inspirar a otras especies. Fue entonces cuando Zara los vio por primera vez. La delegación humana estaba compuesta por 3 individuos que contrastaban marcadamente con la grandiosidad alien que los rodeaba. No tenían la estatura imponente de los gigantes de piedra, ni la belleza etérea de su propia especie. No brillaban con luz propia, ni podían volar o cambiar de forma. Sin embargo, había algo en ellos que capturó inmediatamente la atención de Zara. Se movían con una confianza tranquila, observando todo a su alrededor, con ojos llenos de asombro genuino, pero sin intimidación. Cuando otros seres se acercaban a saludarlos, los humanos respondían con sonrisas cálidas y una curiosidad evidente sobre las diferentes especies. El líder de la delegación era una mujer de mediana edad con cabello grisáceo y ojos brillantes que parecían almacenar la sabiduría de muchas experiencias. A su lado estaba un hombre mayor, probablemente un científico a juzgar por la forma en que examinaba las maravillas tecnológicas del palacio, pero fue el tercer miembro de la delegación quien hizo que el corazón de Zara se detuviera por un momento. Era un joven humano de aproximadamente su edad, con cabello castaño y ojos que parecían contener profundidades inexploradas. No era el más alto ni el más fuerte de los presentes, pero había algo en su postura y expresión que irradiaba una fuerza interior incomparable. Cuando sonreía mientras conversaba con otros delegados, su rostro entero se iluminaba con una alegría genuina que Zara nunca había visto antes. Lo que más la impactó fue la forma en que este humano interactuaba con todas las especies presentes. No mostraba miedo ante los depredadores de las sombras, cuya sola presencia hacía temblar a muchos otros delegados. Conversaba con los antiguos sabios cristalinos, con respeto pero sin servilismo. Incluso logró hacer reír a uno de los estoicos centinelas de metal, algo que muchos consideraban imposible. Zara se encontró observándolo desde la distancia, fascinada por cada gesto y expresión. Por primera vez en su vida sentía una conexión emocional que iba más allá de la mera cortesía o curiosidad intelectual.
The grand reception hall buzzed with conversations in thousands of languages as Princess Sarah continued to observe the young human from across the vast chamber. She had spent years rejecting suitors who possessed incredible powers, vast fortunes, and ancient noble lineage, yet here she was, completely captivated by a being who seemed to have none of these conventional advantages. The human delegation was being introduced to various groups of aliens, and Sarah noticed how the young man handled each encounter with remarkable grace. When the towering flame lords of Pirion approached, their bodies crackling with living fire, most beings stepped back instinctively, but the human simply smiled, bowed respectfully, and engaged them in what appeared to be a fascinating discussion about stellar formation and energy manipulation. Sarah found herself moving closer, weaving through the crowd with an elegance that drew admiring glances from many alien dignitaries. She positioned herself behind the group of crystal singers, their translucent forms providing perfect camouflage while allowing her to overhear the conversation between the human and the Flame Lords. What she heard astonished her. The young human was not trying to impress anyone with false bravado or exaggerated claims. Instead, he was asking genuine questions about Pirion culture, their philosophy regarding the balance between creation and destruction, and their role as cosmic gardeners who help birth new stars. His curiosity was infectious, and even the usually reserved Flame Lords began sharing stories they rarely told to outsiders. The human introduced himself as Jake Morrison, a cultural anthropologist from Earth who had volunteered for this mission specifically because he believed that understanding between species was the key to galactic peace. His words carried a sincerity that resonated through the telepathic field that permeated the hall, allowing all species to sense the emotional truth behind spoken words. Princess Sarah watched as Jake moved from group to group, each interaction revealing new facets of his character. With the ancient three shepherds of Verdania, he discussed the philosophical implications of immortality and the responsibility that came with witnessing the rise and fall of civilizations. With the quantum dancers, beings who existed partially outside normal space-time, he explored concepts of multidimensional existence with an open mind that delighted his ethereal companions. What struck Sarah most profoundly was that Jake never tried to diminish his own species in comparison to others, nor did he attempt to elevate humanity above anyone else. He presented humans as simply another thread in the cosmic tapestry, unique but not superior, young but not naive, limited but not hopeless, beings whose very presence caused reality to flicker and bend. Most delegates quickly found reasons to move elsewhere. These entities communicated through direct manipulation of cosmic background radiation, and their speech often caused headaches or disorientation in other species. Jake not only remained in their presence, but somehow managed to establish a rudimentary form of communication with them. Farah observed in amazement as Jake pulled out a small device from his pocket, something that looked remarkably primitive compared to the advanced technology surrounding them. It appeared to be a simple tablet computer, but he was using it to convert the Void Whisperer's radiation patterns into visual representations that he could interpret and respond to. The Void Whisperers were clearly intrigued by this creative approach to communication. Soon, other beings began gathering around to watch this unprecedented exchange between one of the universe's youngest species and one of its most ancient and mysterious ones. Jake's enthusiasm for learning and his respectful approach to beings vastly different from himself was creating ripples of positive energy throughout the gathering. The Supreme Queen herself took notice of the gathering crowd and glided over to observe. Her presence caused an immediate hush in the surrounding area, as beings recognized the ultimate authority in the galaxy. Jake, however, simply looked up from his device, smiled warmly at the Supreme Queen, and offered a respectful nod before returning his attention to the Void Whispers. This casual acknowledgement of her presence, without fawning or fearful submission, impressed the Supreme Queen visibly. She communicated telepathically with Jake, praising his innovative communication method and his respect for all forms of life. Jake responded aloud, explaining that humanity had learned throughout their short history that survival often depended on the ability to understand and cooperate with those who were different.
Princess Sarah felt her heart racing as she listened to Jake's words. Here was someone who embodied everything she had been unconsciously searching for. Genuine curiosity about the universe, respect for all forms of life, creative problem-solving abilities, and most importantly, a kind of inner strength that came not from supernatural powers or inherited authority, but from character and determination. The evening progressed with various cultural presentations from different species. The melodic crystals of harmony performed a symphony that created visual auroras in the air. The shadow dancers of Umbral told stories through living darkness that shaped itself into incredible forms. The time weavers shared glimpses of possible futures, their temporal tapestries showing the infinite branches of potential destiny. When it came time for the human presentation, Jake stepped forward with quiet confidence. He explained that humans had no spectacular powers to display, no ancient wisdom to share, and no advanced technology that would amaze the assembled beings. Instead, he offered something different. A story. Jake began telling the tale of humanity's journey from a primitive species on a single world to becoming spacefaring beings capable of joining this galactic community. He spoke of their failures and triumphs, their wars and their moments of transcendence, their capacity for both great cruelty and extraordinary compassion. But what made his presentation truly special was how he connected human experiences to the experiences of other species present. He drew parallels between human struggles and the challenges faced by the rock people of Granite 7 when they first learned to communicate across their planetary consciousness. He compared humanity's artistic achievements to the living sculptures created by the Sandshapers of the Dune worlds. As Jake spoke, Princess Sarah realized that this human possessed something she had never encountered before, the ability to find common ground between vastly different beings while celebrating what made each unique. He was not trying to prove humanity's worth through dominance or superiority, but through connection and understanding. The presentation concluded with Jake expressing humanity's hope to learn from and contribute to the galactic community, not as conquerors or supplicants, but as partners in the ongoing adventure of existence. The response was unprecedented positive energy that rippled through the telepathic field, creating a moment of unity among species that had never before found common ground. Princess Sarah knew in that moment that her search was over. La noche avanzaba y la recepción formal había dado paso a reuniones más pequeñas e íntimas donde los diferentes delegados podían conocerse mejor. La princesa Sarah había logrado maniobrar sutilmente a través de varios grupos sociales, acercándose gradualmente al área donde Jake Morrison conversaba con un círculo diverso de seres de diferentes mundos. Sus padres habían notado su comportamiento inusual. Después de años de ver a su hija mostrar completa indiferencia hacia todos los pretendientes, ahora la observaban moverse por el salón con un propósito definido. La reina madre susurró algo al oído del rey padre, quien asintió con preocupación. Conocían bien a su hija y sabían que algo había captivado finalmente su atención. Jake estaba describiendo un fenómeno terrestre llamado aurora boreal, a un grupo fascinado que incluía a varios danzarines de luz de Próxima, seres que se comunicaban exclusivamente a través de patrones. Jake estaba describiendo exclusivamente a través de patrones luminosos. Usaba gestos expresivos y dibujos simples en su tableta para explicar cómo las partículas solares interactuaban con el campo magnético terrestre para crear esas cortinas danzantes de color en el cielo nocturno. Los danzarines de luz respondían creando sus propias auroras en miniatura alrededor de sus formas etéreas, tratando de replicar el fenómeno que Jake describía. La alegría genuina en el rostro del joven humano mientras presenciaba esta demostración hizo que el corazón de Sarah se acelerara aún más. Cuando hubo una pausa natural en la conversación, Sarah se acercó al grupo. Su presencia causó un reconocimiento inmediato entre los aliens presentes, quienes se inclinaron respetuosamente ante la princesa de Ethereal. Jake, sin embargo, simplemente sonrió y extendió su mano en el saludo tradicional humano. La primera vez que sus manos se tocaron, Sarah sintió una conexión eléctrica que la sorprendió. No era magia ni tecnología avanzada, sino algo mucho más profundo y primitivo.
una conexión emocional genuina entre dos seres que se reconocían mutuamente a nivel del alma. Jake no mostró la deferencia exagerada que ella había experimentado con otros pretendientes, ni tampoco la indiferencia calculada de aquellos que intentaban impresionarla con su aparente desinterés. En cambio, la trataba con el mismo respeto genuino y curiosidad amigable que había mostrado hacia todos los demás seres presentes. Durante las siguientes horas, Sarah se encontró participando en conversaciones más profundas y significativas de las que había tenido en años. Jake le preguntó sobre su mundo natal, pero no sobre su riqueza o poder político, sino sobre las flores luminiscentes que había mencionado brevemente, sobre la música que su gente creaba usando cristales resonantes, sobre las filosofías que habían desarrollado durante milenios de vida pacífica. A cambio, Jake compartió historias de la Tierra que pintaron un retrato de una especie joven pero vibrante. Habló de océanos donde criaturas masivas cantaban canciones que podían escucharse a través de continentes enteros. Describió montañas tan altas que sus picos tocaban las estrellas, y desiertos donde el silencio era tan profundo que se podía escuchar el latido del planeta mismo. Pero lo que más conmovió a Sarah fueron las historias de la humanidad misma. Jake no idealizó a su especie, reconociendo honestamente sus defectos y errores históricos. Habló de guerras devastadoras y injusticias sociales, de momentos en que la humanidad había estado al borde de la autodestrucción, pero también compartió historias de redención de individuos ordinarios que habían elegido hacer cosas extraordinarias para proteger a otros, de comunidades que habían encontrado formas de sanar heridas que parecían irreparables. Lo que hizo que estas historias fueran tan poderosas fue la forma en que Jake las contaba, no como alguien que tratara de impresionar o manipular, sino como alguien que genuinamente creía en el potencial de todos los seres conscientes para crecer, aprender y convertirse en algo mejor de lo que habían sido antes. Mientras conversaban, otros delegados se acercaron y se alejaron del grupo, pero Sarah encontró que no quería estar en ningún otro lugar. Por primera vez en su vida, había encontrado a alguien cuya compañía la hacía sentir completamente viva y comprometida con el momento presente. Jake le preguntó sobre sus propios sueños y aspiraciones, algo que ningún pretendiente anterior había hecho. Cuando ella admitió tímidamente que siempre había sentido que su vida carecía de propósito real más allá de sus deberes ceremoniales, él no ofreció soluciones fáciles ni declaraciones románticas vacías. En cambio, compartió su propia búsqueda de significado y propósito, describiendo cómo había encontrado satisfacción en el trabajo de construir puentes entre diferentes culturas y especies. La conversación se vio interrumpida cuando uno de los guardianes temporales se acercó a Jake con una expresión que indicaba urgencia. Estos seres ancianos raramente interactuaban directamente con especies más jóvenes, por lo que su presencia causó un silencio inmediato. El guardián temporal comunicó telepáticamente que había detectado anomalías en el flujo temporal alrededor del palacio. Algo estaba interfiriendo con las corrientes naturales del tiempo, creando bolsas de inestabilidad que podrían ser peligrosas para todos los presentes. Las habilidades únicas de Jake para la resolución creativa de problemas habían impresionado tanto al guardián que había venido a solicitar específicamente su ayuda. Jake se disculpó con Sarah y los demás, explicando que si realmente había un problema de seguridad, su deber era ayudar en todo lo posible. La princesa observó cómo se alejaba junto al guardián temporal, notando la forma en que otros delegados se apartaban respetuosamente para permitirles pasar rápidamente. En ese momento, Sarah supo con certeza absoluta que había encontrado al compañero que había estado buscando inconscientemente toda su vida. No era el más poderoso ni el más rico, ni siquiera de la especie más avanzada presente. Pero poseía algo infinitamente más valioso. Un corazón genuino, una mente curiosa y el coraje para actuar correctamente sin importar las circunstancias. Mientras esperaba su regreso, Sarah se dio cuenta de que por primera vez en años estaba sonriendo sin esfuerzo. La crisis temporal resultó ser más compleja de lo que cualquiera había anticipado inicialmente. Jake Morrison trabajó junto a los guardianes temporales, los sabios cristalinos y varios otros expertos de especies avanzadas durante las siguientes 6 horas,
aplicando perspectivas humanas únicas a un problema que había desconcertado a algunas de las mentes más brillantes del universo. La princesa Sara había permanecido en el área común del palacio, participando en conversaciones diplomáticas con otros delegados, pero su atención estaba constantemente dividida. Cada vez que alguien llegaba del área donde se desarrollaba la crisis, ella buscaba discretamente información sobre el progreso del trabajo y el bienestar de Jake. Sus padres habían notado definitivamente el cambio en el comportamiento de su hijo. Durante una pausa en las festividades, la reina madre se acercó a Sara con una expresión que mezclaba curiosidad maternal con preocupación política. La conversación entre madre e hija fue reveladora. Por primera vez, Sara articuló claramente por qué había rechazado a todos los pretendientes anteriores. No había sido arrogancia o capricho, sino una búsqueda instintiva de algo auténtico en un mundo lleno de actuaciones calculadas y alianzas estratégicas. Había estado esperando a alguien que la viera como un individuo único en lugar de simplemente como un premio político deseable. La reina madre, sabia por décadas de experiencia diplomática, reconoció inmediatamente la sinceridad en las palabras de su hija. También comprendió las complicaciones potenciales de que la heredera del trono de Ethereal se sintiera atraída hacia un miembro de una especie tan joven y relativamente desconocida como los humanos. Sin embargo, la Reina Suprema había demostrado claramente su respeto por la humanidad al incluirlos en este evento exclusivo. Si la gobernante más sabia del universo veía potencial en esta especie emergente, quizás había más en los humanos de lo que las apariencias sugerían. Cuando Jake finalmente regresó al salón principal, su apariencia física mostraba el cansancio de horas de trabajo intenso, pero sus ojos brillaban con la satisfacción de haber contribuido exitosamente a resolver una crisis compleja. La anomalía temporal había resultado ser causada por la interacción inesperada entre varios campos de energía, avanzados operando simultáneamente en el Palacio Interdimensional. La solución había requerido un enfoque innovador que combinara tecnología de múltiples especies de formas nunca antes intentadas. Jake había proporcionado la perspectiva crucial que permitió a los expertos ver el problema desde un ángulo completamente nuevo, sugiriendo métodos de armonización basados en principios musicales terrestres. La Reina Suprema apareció personalmente para agradecer a todos los que habían participado en resolver la crisis. Su reconocimiento especial hacia Jake fue notable, ya que elogió no solo su contribución técnica, sino también su capacidad para facilitar la colaboración entre especies que tradicionalmente tenían dificultades para trabajar juntas. Cuando Jake se reunió nuevamente con Sara, ella notó inmediatamente que su experiencia trabajando con los otros expertos lo había cambiado sutilmente. Parecía más confiado en su lugar dentro de la comunidad galáctica, pero también más humilde al comprender la verdadera vastedad del conocimiento que existía en el universo. Reanudaron su conversación donde la habían dejado, pero ahora había una dimensión adicional en su interacción. Sara había visto a Jake demostrar bajo presión las cualidades que más admiraba: competencia sin arrogancia, liderazgo sin dominación y la capacidad de inspirar lo mejor en otros sin sacrificar su propia integridad. Jake compartió detalles fascinantes sobre el proceso de resolución de problemas, describiendo cómo diferentes especies abordaban los desafíos técnicos de maneras únicas basadas en sus perspectivas evolutivas y culturales. Los guardianes temporales veían el tiempo como una sinfonía compleja. Los sabios cristalinos lo percibían como patrones geométricos multidimensionales, y los humanos lo entendían como un flujo narrativo con causa y efecto. La combinación de estas perspectivas había creado una solución que ninguna especie habría podido alcanzar trabajando independientemente. Jake explicó que esto le había hecho comprender más profundamente por qué eventos como esta reunión diplomática eran tan cruciales para el futuro. Mientras hablaban, Sara se dio cuenta de que estaba experimentando algo completamente nuevo en su vida: respeto intelectual mutuo combinado con atracción emocional profunda. Jake no la trataba como un trofeo a conquistar o una alianza a asegurar, sino como una igual con quien podía compartir ideas, sueños y perspectivas sobre el universo. La conversación se extendió hasta las primeras horas de la mañana del planeta anfitrión.
Otros delegados gradualmente se habían retirado a sus alojamientos, pero Sarah y Jake continuaron explorando temas que iban desde filosofía cósmica hasta pequeños detalles sobre sus mundos respectivos. Jake describió las estaciones terrestres, un fenómeno que fascinó a Sarah, ya que su planeta tenía clima constante. Ella compartió información sobre los ciclos de luminiscencia de su mundo, donde las plantas y minerales creaban espectáculos de luz sincronizados, que duraban días enteros. Cuando finalmente se despidieron esa noche, ambos sabían que algo fundamental había cambiado en sus vidas. Sarah regresó a sus aposentos con una sensación de expectativa y alegría que no había experimentado nunca antes. Por primera vez en su vida, la princesa que había rechazado a todos estaba genuinamente enamorada. The following days of diplomatic gathering unfolded like a carefully choreographed dance of interstellar politics and cultural exchange. Princess Sarah found herself participating in official events with renewed energy and enthusiasm, though everyone noticed that she frequently sought opportunities to interact with the human delegation. Jake Morrison had become something of a minor celebrity among the assembled aliens after his crucial role in solving the temporal crisis. Representatives from various species approached them with questions about human perspectives on everything from quantum mechanics to artistic expression. Rather than being overwhelmed by this attention, Jake embraced each interaction as an opportunity to build bridges between his young species and the ancient civilization surrounding them. What impressed Sarah most was how Jake handled his newfound status. He never allowed the praise to inflate his ego, instead consistently redirecting conversations toward collaborative learning and mutual understanding. When the Crystal Sages of Lumina offered to share advanced technological secrets with humanity in gratitude for his help, Jake politely suggested that such knowledge should be earned through demonstrated wisdom and responsibility rather than simply given as a reward. The Supreme Queen had taken particular notice of the developing relationship between Princess Dara and Jake Morrison. As the oldest and wisest being in the galaxy, she possessed insights into the nature of genuine connection that transcended species boundaries. During a private audience with the royal family of Ethereal, she shared her observations about the young human and his potential significance, not just for galactic diplomacy but for Princess Zara personally. The conversation between the Supreme Queen and Sarah's parents was conducted in the ancient telepathic language reserved for the most sensitive diplomatic discussions. The Supreme Queen explained that she had observed thousands of interspecies relationships throughout her long existence, and she recognized the rare occurrence of true compatibility between beings from vastly different evolutionary backgrounds. She noted that Jake Morrison possessed qualities that complemented Princess Sarah's natural strengths while challenging her to grow in beneficial ways. His curiosity encouraged her intellectual engagement with the wider universe. His genuine humility balanced her inherited nobility, and his commitment to building connections rather than asserting dominance aligned perfectly with Ethereal's philosophical values. Most importantly, the Supreme Queen observed that Jake saw Sarah as an individual first and a princess second, something that had been missing in all her previous suitors. This perspective would be crucial for any relationship that hoped to survive the pressures and complexities of royal life. The King and Queen of Ethereal listened to these insights with growing understanding. They had spent years watching their daughter reject perfectly suitable matches, wondering if she would ever find happiness. Now they began to comprehend that Sarah had not been difficult or unreasonable, but rather instinctively searching for something that traditional diplomatic marriages could never provide. Meanwhile, Jake and Sarah continued to spend every available moment together, exploring the magnificent facilities of the Supreme Queen's Palace and engaging in conversations that revealed new depths of compatibility. They discovered shared interests in xenobiology, comparative philosophy, and the challenge of building understanding between different forms of consciousness. Jake introduces Sarah to human concepts like jazz music, which fascinated her because of its emphasis on improvisation and collaborative creativity. She shared ethereal meditation techniques that allowed consciousness to temporarily merge with planetary energy fields, giving Jake experiences of awareness that expanded his understanding of existence itself. Their cultural exchange went far beyond mere intellectual curiosity.
They were building a bridge between their species through personal connection, creating a template for the kind of interspecies relationship that could serve as a model for broader diplomatic cooperation. The other delegates had noticed the developing relationship with varying degrees of approval, curiosity, and calculation. Some species saw potential political advantages in aligning with either ethereal or humanity through this connection. Others viewed it as a fascinating experiment in interspecies compatibility that could provide valuable data for their own diplomatic strategies. However, not everyone approved of the situation. Several of the rejected suitors had formed an informal alliance, united by their shared frustration at being dismissed in favor of what they considered an inferior species. The Prince of the Golden Nebulas, the heir to the Crystal Empire, and the Fire World's warrior prince had begun meeting secretly to discuss their options. These rejected suitors represented some of the most powerful and prideful species in the galaxy. Their wounded egos were compounded by genuine confusion about what the human could possibly offer that they could not provide in greater measure. They possessed wealth beyond calculation, powers that could reshape reality itself, and lineages stretching back millions of years. Their secret meetings grew more intense as they watched Jake and Sarah's relationship deepen. They began considering various strategies to separate the pair, ranging from political pressure on Ethereal's government to more direct interventions that would eliminate the human threat entirely. The situation reached a critical point when representatives from their home governments began arriving at the palace, summoned by urgent communications from the frustrated princes. These senior diplomats brought with them the full authority of their respective civilizations and the expectation that the perceived insult to their species would be addressed decisively. The Supreme Queen observed these developments with growing concern. What had begun as a beautiful example of interspecies connection was threatening to destabilize the careful diplomatic balance she had spent centuries building. The rejected suitor species controlled vast territories and commanded tremendous military resources. Their united opposition could easily spark conflicts that would devastate entire sectors of the galaxy. Jake remained unaware of these brewing political tensions, focused entirely on his growing relationship with Sarah and his ongoing contributions to various cultural exchange programs. His innocence of galactic politics, which had initially been charming, was now becoming a potential liability as forces beyond his understanding began to align against him. Princess Sarah, however, had grown up in the world of interstellar diplomacy. She began to understand that her choice of Jake over the traditional suitors had consequences that extended far beyond her personal happiness. The weight of potential galactic conflict began to press upon her consciousness, forcing her to confront the reality that even true love might not be enough to overcome the political realities of her position. The stage was being set for a confrontancia that would test not only the strength of their relationship, but the very possibility of peaceful coexistence between species with vastly different values and expectations. The future of galactic diplomacy itself hung in the balance, with two young beings who had found love across species boundaries standing at the center of a storm that could reshape the universe.